Hola jóvenes, el día de hoy realizaremos un ejemplo de cómo utilizar un modelo en por unidad para determinar potencias a ambos extremos de un sistema. En este aspecto utilizaremos el problema del video anterior o de la clase anterior que ya establecimos en por unidad previamente. Aquellas personas que no lo recuerdan, los invito a visitar el video anterior donde se explica paso a paso de cómo se obtuvo el modelo en por unidad de este sistema eléctrico potencia. Pero vamos allá. ¿De qué consiste este sistema? Bueno, a continuación nos piden que en el problema anterior nos piden determinar el nivel de voltaje y potencia real suministrada a la carga, o sea, nos piden encontrar la potencia en la barra 4 del sistema cuando el generador opera a una potencia de un 75% de su capacidad nominal con un factor de potencia de 0.9, o sea, cuando este generador está suministrando o generando solamente el 75% de su capacidad y está entregándole potencia a la carga. ¿Cuánta de esa potencia realmente llega a la carga? ¿Cuál es el nivel de tensión presente en la carga cuando éste opera a tensión nominal y suministra la potencia de un 75% de su capacidad total? Bueno, entonces, recordemos qué es lo que tenemos. En el problema teníamos un generador de 50 MVA, voltaje 13.8, ¿cierto? Un transformador T1 de 40 MVA, una línea 1, ¿cierto? De 15 ohm, un transformador T2 de 40 MVA y un de 66 kV a 23 kV e impedancia de un 6%. En ese mismo contexto, ¿cierto? En la clase anterior establecimos la magnitud base que usamos de referencia al generador. Por tanto, ocupamos voltaje base, el mismo del generador. En la clase anterior calculamos las magnitudes bases de corriente para el tramo 1, ¿cierto? Entre el generador y el transformador. Valores también bases para el tramo 2, entre el transformador T1 y el transformador T2, 66 kilovoltios, una corriente base de 437,4 amperes, una Z base de 87.12 ohm, y en el tramo 3, desde el transformador T2 a la carga, ¿cierto? Un voltaje base de 23 kilovoltios, una corriente base que no le habíamos calculado en el video anterior, por eso la calculamos acá, ¿cierto? Corriente base, recordar que se calcula como S base dividido raíz de 3 por voltaje base cuando el sistema es trifásico, ¿cierto? Y nos da un resultado de 1255.1 amperes. Vuelvo a recordar que aquellas personas que no vieron cómo pasar el modelo por unidad, les invito a visitar el video donde se determinan estos valores. Aún no sé cómo anclarlos en el canal de YouTube para que aparezcan en una esquina superior, pero en algún momento lo voy a hacer. Entonces, en la clase anterior, ¿cierto? Obtuvimos este modelo en por unidad. Bueno, ya hablamos que los modelos en por unidad lo que buscan es evitar tener que ocupar el circuito equivalente exacto del transformador y tomar todos los elementos y referirlos al primario. Y es por eso que utilizamos una magnitud base y trabajamos en realidad, por así decirlo, en términos fáciles de entender, como elementos en porcentajes de una magnitud base real. De esta manera yo puedo establecer una linealidad. Bien, entonces vamos allá. ¿Qué hacer una vez que tengo mi modelo en por unidad? ¿Cómo lo ocupo? Bueno, la ventaja de trabajar con un modelo en por unidad es que puedo usar teoría de redes eléctricas. De hecho, corresponde a la teoría de redes eléctricas 2. ¿Se acuerdan cuando veían mallas, nodos, y se preguntaban para qué se utilizan y dónde lo utilizan en la vida real? Bueno, las personas que utilizan y trabajan en el área de distribución y transmisión ocupan directamente estas reglas para poder determinar los flujos de potencia. Es cierto que cuando los sistemas eléctricos son más poderosos o son de mayor tamaño, ¿cierto? Se ocupan software que los ayudan, como por ejemplo ETAP o Dixieland, pero yo no saco nada utilizar el programa si no sé qué datos voy a entrar o si no sé cómo él trabaja. Por tanto, para poder utilizar estos softwares necesito por obligación primero entender el funcionamiento de un modelo en por unidad y qué es lo que ocupa. No es que le esté haciendo propaganda, ¿cierto? Pero ya pasarán a la asignatura de protecciones eléctricas y este programa
se hará necesario, porque es la única forma de poder analizar sistemas que son más complejos que un sistema en serie, sistemas o redes en anillos. Ahora, no es que estos temas no se puedan hacer a mano, de hecho, en algún momento toda la red eléctrica que nosotros conocemos se calculó a mano. Pero antes de agregarle los valores a estos elementos y aprender cómo utilizar, cómo se hace flujo de potencia, bueno, necesitamos entender qué es un modelo por unidad y qué es lo que hace. Dado de que el ETAP para hacer su mayoría de cálculos utiliza un modelo por unidad. Bien, vamos entonces acá. Vamos con nuestro sistema. Necesitamos saber cuánta potencia entregada por el generador llega a la carga. ¿Y cuál es la caída de tensión del sistema? Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Un circuito en serie. Vamos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros acá tenemos primero el sector del generador. Hasta la barra 1 es como nuestra fuente de poder. Y esa impedancia sincrónica que nosotros establecimos aquí, que vale J0.1, es la resistencia interna. Por tanto, nuestro generador empezamos a medir el voltaje recién en la barra de salida o barra 1. Por tanto, veamos qué tenemos nosotros en la barra 1. Bueno, tenemos que el voltaje en la barra 1 van a ser los 13.8 kilovoltios. Vamos a ocupar ese valor de referencia, le vamos a poner ángulo de 0. ¿Qué sabemos de nuestro sistema? Que la potencia suministrada, ¿cierto?, está correspondiendo al 0,75 de su S nominal. O sea, tenemos 0.75 por 50 MVA. Si nos vamos a la calculadora, ¿cierto?, tenemos 0.75 por 50, la unidad de medida se mantiene, ¿cierto? Vamos a tener una potencia de 37.5 MVA. Bien, tengo voltaje en la barra 1, pero está en valores reales y este modelo trabaja todo en valores por unidad. Entonces, fíjense, tengo que pasar esto por unidad, y si logro pasar esto por unidad, me voy a estar mirando acá. Ah, aquí está circulando corriente eléctrica en este camino y está descendiendo acá. Entonces, esta corriente que está aquí está en serie, pero si la trabajamos en por unidad. Si yo quisiera hacer esto en el modelo real, es imposible porque cada vez que hay un transformador, cambia la relación de corriente. Segundo, yo podría calcular en el mundo real o en valores reales la caída de tensión que está en el transformador, pero lo que está pasando dentro del transformador no. En cambio, el modelo por unidad me permite hacer el cálculo de caída de tensión completo en todos estos elementos. Entonces, vamos primero a pasar estos valores a por unidad. O si quieren, calculamos también la corriente en el mundo real. De hecho, en el mundo real podríamos calcular la corriente que está pasando o saliendo del transformador, del generador y entrando al transformador. ¿Cómo me dirán? Bueno, es simple. Si todavía estamos en el mundo real, primero vamos a analizar, ¿cierto?, lo que está sucediendo en la salida del generador. Así que voy a tomar este lazo que está aquí. Y me encantaría poder hacer esto en las pizarras reales, ¿cierto? Y primero vamos a analizar el generador. Entonces, vamos a calcular la corriente de salida de nuestro generador. O sea, vamos a calcular la corriente en generador. La potencia, ¿cierto? Raíz de 3 por voltaje de línea, ¿cierto? Vamos a tener los 37.5 MVA, ¿cierto?, dividido los 13.8 kilovoltios. ¿Cuánto será este valor? Bueno,
Para eso inventaron las calculadoras, ¿cierto? Y antes de seguir avanzando, como después vamos a trabajar en un sistema en corriente alterna, necesitamos establecer esta corriente, o sea, estos calculadores complejos. Y lo ideal es configurar, ¿cierto?, la calculadora también para que trabaje en coordenadas polares. ¡Pum! Es cierto que este es un valor escalar, pero más adelante lo vamos a ocupar. Quería hacer esto de un principio. Entonces vamos a ver 37.5 megas, ¿cierto? Chip, la M, megas. Dividido, paréntesis, ¿cierto? Raíz de 3. Oh, paréntesis. Raíz de 3 por 13.8 kilovatios. Chip, acá está la K de kilo. Nos da una corriente de 1568.88 amperes. 1568.88. 1568.8. Ahora, aquí es que podemos utilizar un arreglo para poder encontrar el valor fasorial de esta corriente. Y si utilizamos de referencia el voltaje, puedo hacer que el factor de potencia, o puedo considerar que el factor de potencia, ¿cierto?, es de 0.9, ¿cierto?, me acuse el ángulo de la corriente. Entonces vamos a sacar alfa aquí, coseno a la menos 1 de 0.9. Vamos a tener que alfa es igual a de 0.9 de 25.84. Bueno, y ahora, ¿qué hago con esta? Bueno, ¿qué hago con este ángulo? Bueno, la corriente puede entrar de dos maneras, de manera positiva o de manera negativa. ¿De qué va a depender esto? De las cargas, si las cargas son inductivas o las cargas son capacitivas. Bueno, es cierto que por un error de logística aquí no se agregó si era inductiva o capacitiva, pero tratemos de hacerlo lo más real posible. Normalmente en un sistema eléctrico nos vamos a pillar con que estoy alimentando cargas inductivas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema eléctrico de potencia está lleno de motor, de transformadores, ¿no? Y las líneas también pasan a ser cargas inductivas. Pero la carga, en este caso, lo más probable es que sea una industria, ¿cierto? Y las industrias están llenas de motores, ¿cierto? Y esos motores tienen bobinas y por ende tienen factor de potencia inductivo. Y si no me creen, le ponemos una imagen de una industria, ¿cierto? De hecho, los motores se ocupan en todo para ascensores, puentes de grúa, ¿cierto? Líneas de producción. Todo funciona con motores. Por tanto, normalmente mi sistema eléctrico de potencia está lleno de cargas de tipo inductivas. Así que le agregamos ahí el sufijo inductivo. Bien, ¿qué significa eso? Que si mis cargas inductivas, la corriente entregada por este generador es de 1568.88, ángulo de menos 25.84. Entonces tenemos los parámetros que está entregando nuestro generador. Estas eran las condiciones del problema anterior, ¿cierto? Ahora nos están preguntando, ¿qué está pasando con este sistema en la actualidad? Y en la actualidad está funcionando un voltaje de 13.8
kilovoltios, entregando una potencia de 37.5 MVA, lo que significa que está enviando, ¿cierto?, una corriente de 1568.88 amperes, y como tiene un factor de potencia de 0.9 inductivo, provoca que la corriente tenga un ángulo de menos 25.84. ¿Por qué logramos hacer esto? Porque ocupamos de referencia el voltaje y lo establecimos con un ángulo cero. Ya más adelante vamos a ver un método que se conoce como flujo de potencia, que me va a permitir, conociendo los valores reales de los voltajes, ¿cierto?, y sus ángulos de desfase, encontrar las potencias de extremo a extremo de forma fácil. Pero primero empleemos un modelo por unidad completo. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de poder analizar nuestro sistema. Vamos acá, me voy a robar este modelo. Lo vamos a pegar aquí. Bueno, queda un poquito corrido, pero con la magia de la internet y de la tecnología, ¿cierto?, lo corrimos acá. Entonces, este sistema eléctrico de potencia, ¿cierto?, presenta este modelo por unidad, el que tenemos acá, ¿cierto? Y como ya les dije, ya me gustaría hacer esto en las pizarras reales. Bueno, de repente no funciona la primera, pero... Nunca me había pasado eso, disculpen. Bien, entonces, tenemos este modelo. ¿Cómo operamos con él? Bueno, vamos a encontrar primero, como habíamos dicho, todo lo que está sucediendo en el generador por unidad. Entonces, vamos a pasar el voltaje del generador a por unidad. Va a estar dado por el voltaje real dividido el voltaje base que le corresponda. Entonces tenemos los 13.8 kilovoltios dividido el voltaje base 1. Eso lo habíamos establecido acá, ¿cierto? Voltaje base 1. 13.8 kilovoltios. Bueno, y aquí no hay que ser un genio matemático, ¿cierto? Esto da 0. No, ¿cierto? 1 en Q. Luego necesitamos encontrar la corriente entregada por el generador en Q, ¿cierto? Y esto va a venir dado por una corriente real dividida una corriente base. La corriente, ¿cierto?, nosotros ya la encontramos acá. 1568.88. 1568.88, ángulo de menos 25.84, dividido la corriente base, y esta corriente base corresponde a la 1, ¿cierto? En ese aspecto vamos a ver qué magnitud base correspondía. 20.092 amperes, ¿cierto? 20.092 amperes. 2092 amperes. Obviamente que lo de arriba en amperes, esto se va, ¿cierto? Bien. Vamos a tener entonces que la corriente del generador, ¿cierto?, en Q va a estar dada por
1568.88. Abajo no hay un ángulo, por tanto el ángulo se mantiene, ¿cierto? Así que lo dividimos directamente por los 2092. Vamos a tener que la corriente en por unidad corresponde a 0.7499. Y ojo, aquí es importante usar siempre 4 decimales, por lo menos. Lo ideal sería ocuparlos todos, pero nos volveríamos locos ocupando tantos decimales. 7499, ¿cierto? Ahora, esto es adimensional, así que no se molesten en ponerle unidad de medida. Es cierto que en algunos textos, por un tema de identificarlo, aparece en PU, pero no es necesario, porque las magnitudes se fueron. Lo que hay que tener en claro es que esto corresponde a un valor de corriente. Bien, ¿qué nos faltaría pasar a por unidad? Nos faltaría pasar la potencia que yo tengo en el sistema por unidad. Pero anotemos bien este valor que está aquí, ¿cierto? Y del generador en PU, ¿cierto? Sería 0.7499, ángulo de menos 25.84. En realidad fue innecesario hacer eso, ¿cierto? Le agregamos el ángulo acá, ¿cierto? De menos 25.84. Y esto le voy a resaltar aquí que tenemos un resultado. Aquí también tenemos un resultado. Bien, pasemos la potencia por unidad. La S entregada por el generador a PU sería igual a ¿qué? A la S real dividido la S base. Y estos son 37,5, si es que no me equivoco, ¿cierto? Lo habíamos hecho por aquí abajo. 37,5 dividido 50. MVA, ¿cierto? MVA. Estuve a punto de no notarlos como se cancelaban, pero no, mejor lo hago, ¿cierto? Vamos acá, entonces tenemos 37.5 dividido 50. 0,75. Era lógico, era el 75%. Bien, entonces, ¿qué hago con estos datos? Tengo el valor de la corriente que está circulando por aquí. Esta corriente en generador es la corriente en PU que tengo en el sistema. Entonces, ahora necesitamos calcular el voltaje en la barra 4. De hecho, esto que yo acabo de calcular aquí correspondería al voltaje en la barra 1 en PU. Y esto que está aquí es la corriente en por unidad que está circulando en todo el sistema. Esta sería nuestra corriente en PU. Bueno, entonces, aquí en esta zona se va a producir una caída de tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ir a calcular el voltaje en la barra 4. Voltaje en la barra 4, obviamente en PU. El voltaje de la barra 4, sí, en PU, es cierto que es un voltaje real dividido voltaje base, pero no sé cuál es el voltaje real, por tanto vamos a tener que encontrar el voltaje por unidad primero. Y esta vez lo vamos a hacer utilizando las reglas de Kirchhoff. En este aspecto vamos a tener que el voltaje va a corresponder al voltaje en la barra 1 en PU menos la caída de tensión. Y esta caída de tensión, ¿dónde se va a estar produciendo? Bueno, esta caída de tensión se va a estar produciendo, si lo apreciamos acá, de forma interna en el transformador T1, en la línea y en forma interna en el transformador T2. Entonces, esta caída de tensión correspondería a la reactancia del generador del transformador T1 un poquito más de zoom. T1
más la reactancia de T2 más la reactancia de la línea. Y todo esto multiplicado por la corriente en Q de mi sistema, ¿cierto? Porque está conectado en serie. Bien, es un circuito básicamente en serie. Entonces, calculemos este parámetro. Vamos a anotar aquí. Voltaje de la barra 4 en Q. Va a ser voltaje de la barra 1 en Q. Ese voltaje vale 1 menos la caída de tensión, paréntesis, ¿cierto? Y aquí tenemos que sacar todos nuestros valores de impedancia. Ojo, que la del generador no va porque es una impedancia interna. Nosotros partimos conociendo desde el voltaje que vamos a tener en la salida del generador, no en el voltaje inducido. Primero, J075. Dame un segundo. J 0,75 más J 0.171 que corresponde a la de la línea, sí, lo siento, más J 0.075. Sí, algunos me dicen de manera interna que esto lleva a confusión. Lo arreglamos entonces. X de la línea más X de T2. Perfecto. Multiplicado, ¿cierto?, por la corriente de nuestro sistema. Esa corriente la calculamos acá, ¿cierto? Está con azul, ¿cierto? 0.7499, ángulo de menos 25.84. Bien, ¿cuánto será este valor de voltaje? Yo no lo sé, pero la amiga calculadora lo puede determinar. Vamos acá, revisar que estén complejos y que los resultados estén en coordenadas polares. Vamos a tener 1 menos paréntesis, ¿cierto? 0.075, me estaba comiendo un cerito acá. 0.075. Le agregamos la ida imaginario, ¿cierto? Más 0.171. La ida imaginario, ¿cierto? Más 0.075. Sí, ambos transformadores eran características parecidas, por eso dio el mismo valor. La I, ¿cierto? Cerramos paréntesis por la corriente 0.7499 o casi 75, ¿cierto? Chip, ángulo de menos 25.8. Bueno, y como todos pensábamos, el voltaje obviamente iba a ser menor. Nos está dando un voltaje por unidad de 0.92. 0.92. 0.9210. 11, porque el último no. 11. Con un ángulo de... ¿Cómo sacamos la nuestra calculadora? Chip es igual, ¿cierto? Ángulo de menos 13.6. A vivas luces tenemos un problema. De 1, que es el 100%, está llegando solamente el 92.11%. Tenemos un grave problema. De hecho, voy a aprovechar este problema para verificar algo.
En transmisión y distribución tenemos que completar el sistema, ¿cierto?, por norma con una caída de tensión máxima de un 7%. Estaremos concluyendo eso. ¿Se acuerdan cómo calcular la regulación de tensión? Bueno, antes de pasar esto a valores reales y calcular la potencia, verifiquemos la regulación de tensión. ¿Cómo se calculaba esto? Bueno, este porcentaje, ¿cierto?, viene dado por el voltaje de entrada de un sistema menos su voltaje de salida, dividido voltaje de entrada por 100. En algunos casos, dependiendo, pero según normativa, esto tiene que estar también, puede ser voltaje nominal menos voltaje real en la carga, dividido voltaje nominal por 100. Bueno, en este caso el voltaje de entrada y el voltaje nominal son iguales por el modelo que elegimos, así que suerte de principiante se podría decir. No, fue a propósito para recordar esto. Bien, entonces tenemos 1 menos 0.9211. Recuerden que estos son valores absolutos, por tanto trabajamos sin ángulos. Dividido 1. Y todo esto multiplicado por 100. Tendríamos arriba paréntesis 1 menos 0.9211. Cerramos paréntesis. Dividido 1. .78 y esto lo multiplicamos por 100. Y tenemos una regulación de tensión del 7.89%. 7.89%. No estamos cumpliendo con la norma, pero tampoco es por un valor muy alto, es fácil de corregir. Y algunos me dirán, ¿cómo se corrige? Y algunos van a decir, profe, si cambiamos la sección del conductor por una más grande, subsanamos el problema, la impedancia bajaría. Bueno, al crecer la sección, en este caso, lo que estaría bajando realmente es la resistencia del conductor y ya la estamos despreciando. En este aspecto, lo que correspondería sería agregar algo que mejore el factor de potencia de la carga. Pero me estoy adelantando, ¿cierto? Porque ¿cómo dicen que hay que mejorar el factor de la carga cuando todavía no sabemos cuánta potencia hay en la carga? Bueno, calculémosla para ver qué es lo que está sucediendo. Y entonces, estamos partiendo todo de este problema porque queríamos, ¿cierto?, saber cuánta potencia está llegando a la carga. Está llegando a la carga. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es simple, tenemos la corriente que está circulando, llegando a la carga, que es la misma corriente en Q, y tenemos el voltaje en la barra 4. Vamos a recuperar eso. Voltaje en la barra 4 sería igual, ¿cierto?, a el valor que acabamos de encontrar aquí abajo, ¿cierto? 0.9211 con ángulo de menos 13.6. 0.9211. 0.9211 con ángulo de menos 13.6. Y tenemos la corriente en la carga, que es la misma corriente en Q, que es la misma corriente de salida del generador, ¿cierto? En Q, obviamente. Y ese valor de corriente que nosotros calculamos acá, ¿cierto?, tiene un valor de 0.7499, ángulo de menos 25.84. Entonces, ¿cómo calculo
la potencia en esta carga? Bueno, al estar usando un modelo por unidad, y la ventaja es que puedo simular un sistema trifásico como un equivalente monofásico, ¿cierto? Puedo encontrar la potencia en la carga en Pu, tan simple como hacer voltaje en Pu por corriente en Pu. Entonces voy a tomar esto hacia acá y lo voy a correr hacia abajo. Y vamos a poner aquí un subtítulo, ¿cierto? Que dice potencia en la carga en Pu. Bien, entonces, vamos con esto. El voltaje lo tenemos acá arriba, ¿cierto? 0.9211. Pero hagámoslo más interesante. Hagámoslo fasorialmente, conjugado. ¿Se acuerdan lo que era conjugado? No, profe, sí, profe. Es cambiarle el ángulo al sentido de la corriente, un arreglo matemático, ¿cierto? Que diseñamos nosotros los eléctricos, que los matemáticos dicen, ¿y por qué hacen eso? Es porque para que concuerde con los tipos de cargas que utilizamos. Pero en fin, eso se explicó en redes 2 porque se hacía, ahora solamente lo vamos a utilizar. Por 0.7499, ángulo de menos 25.84 conjugado, ¿cierto? Todo este valor está conjugado. Lo voy a anotar abajo nuevamente para que recuerden lo que significa conjugado, ¿cierto? Que es básicamente invertirle el ángulo esto quedaría 0.7499, que en realidad debería haber sido muy cercano 75 si no hubiésemos ocupado todos los decimales en la corriente base. Perdón, de repente me falla el pulso con estos temas digitales. Positivo. Positivo. Bien, entonces vamos a calcular esta potencia. Vamos a tener 0.9211, ángulo de menos 13.6 por 0.74 por 0.7499, chip es igual 25.84. Nos da una potencia de 0.6907 con un ángulo de 12.24. Si ustedes se fijan, hay una diferencia entre la potencia de entrada, donde son 0.75, ¿cierto?
y la potencia de salida, 0,69. Ahí hay un porcentaje que se perdió, pero ¿será potencia activa? ¿Será potencia reactiva? Lo vamos a ver una vez que lo pasemos a valores reales. Bien, entonces, tengo el voltaje, tengo la potencia. Pero están en por unidad. Y eso en el mundo real no me sirve mucho. Entonces yo le voy a ir a la compañía, a la compañía de electricidad, sabe que tengo una potencia de 0,697 en PU. Y le va a preguntar, ¿en base a qué? Entonces no, hay que hablarlo en valores reales. Entonces vamos a pasar esto a valores reales. Vamos a ver todo lo que está pasando en la carga en valores reales. Primero vamos a pasar el voltaje. Voltaje en la barra 4 real, ¿cierto? Va a venir dado por un valor, por su valor en PU, por su valor base. En este caso, el voltaje en PU que yo tengo son 0.7499 por el voltaje base. En este caso le correspondería al voltaje base 3. Y la memoria me falla un poco. Bueno, ustedes también a esta altura, ¿cierto? 23 kilovoltios. En qué momento cambió. Voltaje base, ya, dejámoslo aquí con 23. Vamos a hacer todas las magnitudes base en rojo ya. 23 kilovoltios. Lo que nos da un valor de... Oh, anoté mal el voltaje, anoté la corriente. Y ustedes no me dicen nada, no me dicen nada. Bueno, ¿cómo me van a decir si estamos quizás días de diferencia, ¿cierto? En la consulta de estos contenidos. Lo importante es que nos dimos cuenta, ¿cierto? Que estábamos haciendo un error garrafal. Y esos errores, de repente ustedes los cometen en los certámenes. Pero lo importante es, como en esta ocasión, darse cuenta que las magnitudes no cuadran. ¿Cierto? Por la corriente base, ¿cierto? Voltaje base, perdón, 23 kilovoltios. ¿Qué es lo que tenemos acá, entonces? Tenemos los 0.9211. Es un escalar, por tanto no va a cambiar el ángulo. No es necesario anotarlo, ¿cierto? 23. Vamos a tener que el voltaje que le está llegando a la carga o de salida de ese transformador son, verde para resaltarlo, ¿cierto? 21.18 kilovoltios. Mientras que la corriente en la carga, ¿cierto? Vendría dada por la corriente en PU multiplicada por la corriente base. Y esta sería la 3, ¿cierto? Y esta sería 0.7499 ángulo de menos 25.84 por la corriente base, que la verdad no la recuerdo, ¿cierto? Y la corriente base para el tramo 3 son 1251 amperes. Y por si se nos olvida, ¿cierto? Se me olvida que la tecnología permite hacer esto. Que ustedes ocupan muchas veces para hacer los certámenes, ¿cierto? Online. Solamente es una talla, yo sé que no lo hace. Nos da, ¿cierto?, una corriente base, y dijimos que le íbamos a anotar todas las magnitudes base en rojo, de 1255.1. Eso quiere decir que tenemos que la corriente en la carga son los 0.70
499, ángulo de menos 25.84 por 1255.1. Tenemos una corriente de 941.2 amperes. 941.2 amperes. Y no noté el ángulo, perdón. Pero el ángulo se mantiene, 25.84 amperes. Y vamos con la potencia. Es en la carga, ¿cierto? Va a ser la S en Q por la S base, lo que en nuestro caso, ¿cierto? Sería este valor que está acá, ¿cierto? Los 0.6907. Multiplicado por la potencia base, que son 50 MVA. Y el valor del empeño. Entonces, tenemos 0.6907 por 50 MVA, ¿cierto? Y nos da 34.53. 34.53. Ángulo de 12.24 MVA. Bien, entonces, si en el modelo por unidad, yo jamás podría haber determinado los parámetros que estaban llegando a la carga, sus valores de corriente y potencia, de forma tan exacta y tan rápida. Es cierto que ahora toma un poco más de tiempo, ¿cierto? Y llevamos un par de minutos viendo esto, pero es porque voy explicándolo. Pero si nos hubiésemos dedicado a hacer esto de forma rápida, en 10-15 minutos hubiésemos tenido de forma inmediata los parámetros acá. Es más, yo puedo ir cambiando los valores de potencia y voy a poder ir determinando los parámetros de la carga de forma directa. Bien, entonces, ahora me queda solamente responder esa afirmación que hice que, aquí el problema es el factor de potencia. Bueno, es simple, si ustedes se fijan en el ángulo de la carga, tenemos 12.24 grados. Calculemos coseno, ¿cierto? De estos 12.24. ¿Y por qué coseno? Porque coseno es el factor de potencia, ¿cierto? Tenemos un factor de potencia de 0.9797. Estamos perfecto. Pero esto está pasando en la carga. Pero el factor de potencia del generador a la salida del generador era de 0.9. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, las empresas eléctricas están obligadas a corregir el factor de potencia en Chile, ¿cierto? Sobre el 0.93 y normalmente se hace a 0.97. Pero, como las líneas, transformadores y demás tienen un alto efecto inductivo, estropean el factor de potencia y a la área de generación llega un valor de factor de potencia extremadamente malo. Es por eso que las empresas de distribución están obligadas a ciertos tramos ir instalando bancos de reactancias capacitivas a través de motores sincrónicos, ¿cierto? O compensadores sincrónicos o bancos de condensadores en algunos casos
para compensar el efecto inductivo de las líneas y así de esa manera permitir mejorar el factor de potencia a la llegada de los generadores. De esa manera también permite mejorar el factor de potencia de la salida del generador, lo que también significaría una disminución en la corriente. Al disminuir la corriente y los condensadores a aplacar en un porcentaje cierto el valor inductivo de las líneas, también va a mejorar la regulación de tensión de los equipos. De hecho, los invito a hacer el experimento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el factor de potencia en este ejercicio en la salida del generador fuera 0,93, un valor normativo mínimo? ¿Se mejorará la regulación de tensión en el problema? Sería una pregunta interesante. Entonces, los invito a revisar el video número 1 del problema, a repasar nuevamente este video y a realizar ese pequeño problema. Y para mis estudiantes, ¿cierto?, de la asignatura de cálculo aplicado al proyecto eléctrico, puede que sea pregunta de certamen, quién lo sabe. Bien, jóvenes. Sin más que decirlo, los dejo, los invito a estudiar y repasar para que puedan, ¿cierto?, analizar los contenidos. Y también recuerdo, ¿cierto?, que esta semana o mañana 9 de julio deben entregar avance de proyecto. Bien, sin más que decirles, los dejo, que tengan buena noche, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo del momento en que me vean. Hasta luego.